Ahora le propongo que hablemos con nuestra cronista Rosa Pérez Masdeu, quien normalmente tiene la sección de revista de prensa y hoy nos va a hacer un repaso de cómo los medios internacionales están cubriendo esta noticia. Rosa, bienvenida. Buenos días, María Clara. Buenos días, Santiago. Rosa. Evidentemente, esta es una noticia que hoy protagoniza titulares internacionales alrededor del mundo, ya sea con unos calificativos, con otros, pero hemos preparado una selección de los que hemos encontrado más representativos. Bueno, Rosa, contanos, hablamos de América Latina. Empezamos, si les parece, por Europa, porque es un bloque fundamental en términos del apoyo a Ucrania, ¿no? Y de la legitimidad de este apoyo frente a las consecuencias, en términos sobre todo energéticas, ¿no? Que está sufriendo el continente como consecuencia de su posicionamiento frente a Moscú. Bien, empezamos con The Times en Reino Unido, un aliado clave para Kiev, que señala el año de sangre de Ucrania. Continuamos con Liberación, este medio francés que titula un año después, Ucrania en pie, en referencia a esta guerra relámpago que no fue, ¿no? Finalmente, un año después, aquí continuamos. Le Soir de Bélgica titula El año del despertar, el país de España, un año de la guerra más global desde 1945. Señala que la decisión de Putin de invadir Ucrania alteró, impugnó el orden mundial y que hay 50 países que apoyan a Kiev, de los cuales 30 le suministran armas. Y cerramos con Público de Portugal, que dice la barbarie un año después. Bueno, yo le quiero dar un breve paso a nuestro invitado Jesús Agreda. Bienvenido de nuevo aquí a France 24. Una breve opinión sobre estas portadas. ¿Qué creen que muestran? Muestran primero que todo, por supuesto, una legitimación de la resistencia ucraniana y sobre todo muestran una necesidad. Es decir, finalmente la idea de Europa es mantener un orden que se había creado y que de alguna forma se asumía que garantizaba la estabilidad. En otras palabras, habíamos asumido que las instituciones y las normas internacionales habían eliminado la posibilidad de guerra de Europa y Rusia demostró lo contrario. Y finalmente lo que vemos es una resistencia europea por evitar ese cambio y esa transformación, y eso implica un apoyo casi que incondicional con Rusia y su derecho y finalmente su necesidad de resistir. Los medios europeos entonces mostrando cómo cambia o cómo se oponen a que cambie este régimen existente. Rosa. Y en las portadas de América Latina y en general en el cubrimiento de los medios en América Latina, lo que considero muy interesante es que si bien muchos países latinoamericanos no se han posicionado, no se han alineado tan claramente con Ucrania como si lo ha hecho Estados Unidos o los aliados europeos, en cambio los medios latinoamericanos sí que se han volcado con Ucrania desde el principio de la invasión, y así lo reflejan también estas portadas en este aniversario del inicio de la guerra total. Por ejemplo, O Globo de Brasil titula Frente estancado, un año de guerra en Ucrania sin salida a la vista. Y esta falta de perspectivas respecto al final de este conflicto es una de las cuestiones más destacadas en toda la prensa. Por otro lado, La Folha de Sao Paulo dice la guerra en Ucrania sella un nuevo orden mundial. El País, en este caso de Cali, de aquí de Colombia, dice la guerra que asusta al mundo cumple un año. Lo que parecía una fácil invasión se convirtió en un calvario para Rusia. El Mercurio de Chile señala Ucrania en alerta máxima por ofensiva rusa a un año del inicio de la guerra, lo que nos comentaba Catalina desde Kiev, que finalmente de momento parece que no está sucediendo, que Rusia tampoco está aprovechando este aniversario para lanzar una mayor ofensiva. Quisiera aprovechar este repaso por medios de América Latina para hablar con Jesús acerca de un tema que ha estado en la agenda últimamente y que tiene que ver precisamente con la postura de la región de América Latina con respecto de la guerra. Si bien, por supuesto, no estamos hablando de un bloque homogéneo, ¿no? Hay ciertas críticas quizás a determinados silencios, vacilaciones, sobre todo con respecto a algunos gobiernos de izquierda o progresistas. Sí, efectivamente, a diferencia de lo que vimos con Europa y de los medios que son aliados de Ucrania, en América Latina la posición es un poco más ambigua. Es decir, al menos hay apoyo, pero no es un apoyo tan significativo como lo vemos en el caso europeo. Lo vemos en Colombia con la resistencia a enviar armas, lo vemos con el caso argentino igualmente. Y eso se debe, de alguna forma, a que desde América Latina hay algunos elementos que se comparten con la visión rusa. No en el sentido estricto de la invasión, pero de alguna forma algunos elementos a través de los cuales Rusia justifica esa invasión. Y es, por ejemplo,
la idea rusa de la necesidad de una estructura mucho más multipolar en el sistema internacional, reducir la hegemonía de Estados Unidos, que de alguna forma ha generado efectos negativos, no solo para la región, sino para la mayor parte del mundo. Y eso lo vemos aquí. Es decir, estos gobiernos progresistas buscan de alguna forma esa posición similar, es decir, de un mundo mucho más, digamos, incluyente, que los involucre y que finalmente les permita expresar su posición y su visión del mundo. Ahora, Rosa, entonces ya teniendo esta postura de cuál puede ser esa posición de Rusia, precisamente los medios de este país, ¿cómo están cubriendo este aniversario? Bien, pues no encontramos referencias muy explícitas tampoco al aniversario de lo que se llama en Rusia Operación Militar Especial, porque recordemos que está sancionado llamar a guerra lo que está sucediendo en Ucrania, pero hemos señalado, por ejemplo, el Vedomosti, este medio ruso que no es tampoco un lacayo del Kremlin, pero que señala cómo el mensaje de Vladimir Putin del pasado martes dio ciertas pinceladas justificando por qué está en marcha esta operación, entre otras cuestiones. Este régimen nazi de Kiev, que siempre menciona Putin, que es una amenaza a largo plazo y que la solución militar ha sido la única después de intentar las soluciones pacíficas a un conflicto que, como dijo Putin, no le interesaba a nadie durante años, desde 2014 que estalló la guerra en el Donbass y después del rechazo de Occidente a las peticiones de Rusia de que no incluyeran a Ucrania en la OTAN, ¿no? Bien, por otro lado tenemos el Kommersant, que hace un resumen de lo acontecido durante este año, un resumen que termina con la anexión a Rusia de las regiones de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk, Lugansk, luego de Jersón y Zaporilla, algo que reconoce este periódico eran regiones ucranianas antes de esta anexión, ¿no? Una frase un poco ambigua teniendo en cuenta que Rusia reconocía la soberanía de estas repúblicas, lo hizo de hecho Putin 3 días antes de lanzar esta invasión. Y por último, RT titula, un titular un poco extraño, y es que Ucrania está posicionada para invadir a la vecina Moldavia. Esto asegura la inteligencia militar rusa. Bueno, Rosa, vamos ahora, por supuesto, a conocer qué dicen los medios ucranianos. Sí, los medios ucranianos hoy dedican editoriales de una clarísima línea bélica, ¿no? De enaltecimiento nacional, del heroicismo, ¿no? De la resistencia del pueblo ucraniano. Hemos seleccionado, por ejemplo, el Kiev Post, que dice: en este sombrío aniversario del bárbaro ataque de Rusia contra Ucrania, el Kiev Post saluda a los héroes del pueblo de este país y su determinada resistencia, unidad y firme deseo de vivir en un Estado independiente, democrático, amante de la paz y alineado con Europa y el mundo libre. Y lamenta que sea, eso sí, a coste de tantos asesinados, heridos, desplazados por los criminales de guerra imperialistas del Kremlin. Esta es una cita literal, por supuesto, de este periódico. Tenemos el Kiev Independent, que hace una línea del tiempo de lo que ha sucedido también a lo largo de estos 12 meses de guerra total, que termina con la visita de Biden a Kiev, un clarísimo respaldo, ¿no? Una visita con muchísimo simbolismo de esta importante alianza de la OTAN con Kiev, sin la cual la guerra no se explicaría como la estamos explicando a día de hoy. Y terminamos con Ucraina Pravda, que señala cómo la inteligencia británica ha descrito los cambios de estrategia de Rusia en esta guerra en Ucrania. Si bien empezó en 2014 promoviendo, ¿no?, los ejércitos de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, por otro lado ya en 2022 intentó controlar gran parte del territorio ucraniano y está jugando ahora a una guerra de desgaste. Bueno, ya veíamos entonces, Rosa, usted nos mostraba las posturas de los medios rusos y ucranianos y cómo cada uno defiende precisamente esa visión del mundo que está planteando tanto Rusia como un eje oriental para quitarle la hegemonía a Occidente, y los occidentales intentando defender su visión de orden mundial. ¿Qué más nos tiene que decir frente a esta posición mediática? Pues hoy hay muchísimas editoriales al respecto de la guerra en Ucrania. Hemos seleccionado una de Le Monde, por ejemplo, que dice: una guerra, dos visiones, en relación a lo que comentabas, a María Clara, ¿no?, de cómo está volviendo sobre la mesa esta retórica de la Guerra Fría con nuevos elementos, como es el importantísimo papel a escala internacional que juega hoy en día China. Pero hemos querido plantear precisamente esta guerra de narrativas que juega un papel fundamental en la explicación de lo que está sucediendo en Ucrania
Ucrania, y es una batalla de narrativas opuestas que se pudo ver reflejada de forma clarísima en la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado mes de septiembre, cuando intervino tanto el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apelando al mismo artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, un artículo que recoge el derecho a la legítima defensa. Escuchemos, si les parece, estas intervenciones que dejan de forma muy clara las posiciones de Moscú y de Kiev. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. La falta de decisión de los países occidentales y la guerra continua del régimen de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó más opción que lanzar una operación militar especial para proteger a los rusos y eliminar las amenazas a nuestra seguridad que la OTAN ha creado sistemáticamente en territorio ucraniano. Ucrania ha mostrado fortaleza en el campo de batalla, utilizando su derecho a la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. La operación se lleva a cabo en cumplimiento de los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y estas repúblicas sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Bien, y esta batalla, ¿no?, de relatos también se vio de forma muy clara desde el inicio de la guerra, cuando tanto un bloque como otro quisieron vetar a los relatos, digamos, del enemigo, estableciendo censuras sobre ciertos medios de comunicación, ¿no? En un mapa que vamos a ver a continuación, vemos cómo el 27 de febrero de 2022 la Unión Europea vetó a los medios estatales rusos Sputnik y RT. El 4 de marzo Rusia empezó a vetar a medios occidentales, entre los cuales CNN, BBC, Deutsche Welle, France 24 o distintas redes sociales, sobre todo las del grupo Meta. Por otro lado, el 8 de mayo Estados Unidos empezó a vetar también a televisiones rusas alineadas con el Kremlin. Bien, y recordamos esta lógica de vetos la expresó un personaje que ha sido central en la propaganda rusa de esta guerra. Hablamos de Margarita Simonian, quien es la editora jefe del medio estatal ruso RT. Escuchamos rápidamente sus palabras en una tertulia televisiva en el canal Rusia 1. Ninguna gran nación puede existir sin control sobre la información. Y como decíamos antes, siguiendo esta línea de pensamiento, Rusia impuso esta ley que sanciona con hasta 15 años de prisión lo que se pueda considerar ofensas contra el ejército ruso, ¿no? Y una de estas ofensas sería llamar guerra a lo que el Kremlin califica como operación militar especial. Y recordemos que contra esta censura se viralizó una protesta protagonizada en la televisión en directo por Marina Ovsyannikova, una periodista que ya conocimos este mes de febrero, se encuentra ya refugiada en París. La vimos reaparecer en la sede de Reporteros Sin Fronteras en la capital francesa, pero recordemos este momento de protesta en directo. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Recordemos que esta ley además ha motivado el exilio o el cese de operaciones de muchos medios independientes rusos, como es el caso de Novaya Gazeta. Y que por otro lado, para terminar ya con esta sección dedicada a la batalla informativa, Zelensky ha legitimado, ¿no?, que Ucrania ocupe un rol central en la geopolítica actual, también como una campaña de comunicación que ha dado la vuelta al mundo, una campaña que quedó muy bien definida con las palabras del editor jefe de la revista Time cuando justificó por qué eligieron al presidente ucraniano como persona del año. Recordemos que estas palabras fueron: su ofensiva informativa cambió el clima del sistema geopolítico, desencadenando una oleada de acción que sacudió al mundo. Rosa, pues gracias por este profundo repaso que nos hace y que nos muestra cómo la guerra también se vive en las narrativas y en los medios de comunicación, dependiendo de la postura de las visiones del mundo que defiende cada medio. Gracias. Gracias a usted.